Buenas noches y bienvenidos al 17º programa del conversatorio El Archivo y yo. Antes de comenzar, reciban el saludo del doctor Jorge Ortiz Telo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien nos acompaña en esta transmisión. Mi nombre es Miguel Ángel del Castillo Morán, historiador del área de investigación y gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros en sesiones alternadas comparten sus experiencias y vivencias tanto en el AGN como en otros archivos. En esta ocasión nos acompañan 3 destacadas historiadoras peruanistas con quienes conversaremos gratamente sobre su experiencia de investigación en archivos. Ellas son Cristina Maceo, nacida en la Argentina, Marina Zuloaga, natural de España, y Alicia Polvarini, del Uruguay. Vamos a iniciar el conversatorio con una pregunta. ¿Cómo se convirtieron en peruanistas e investigadoras en archivos? Comenzamos entonces con Cristina Maceo. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un gusto participar en este conversatorio que está organizando el Archivo General de la Nación, dado que tengo un contacto con el archivo. Estaba justamente pensando, 33 años. Yo llegué en el año 1985, inicio la maestría en Historia del Perú, y a partir del año 88 prácticamente inicié mis investigaciones en el archivo, ¿no? En ese momento el archivo era en un solo recinto, donde está el Congreso, y o sea que en realidad los contactos los tuve más que nada, digamos, a nivel de continuidad justamente con el Archivo del Perú. En el caso del Archivo del Nacional de Buenos Aires sí lo había visitado antes, porque había cursos en los que hacíamos y nos mandaban a hacer prácticas en el archivo, ¿no? Recuerdo que en un curso de historia argentina teníamos que ir y fichar una serie de documentos para ya tener una práctica, ¿no? Dado que íbamos a ser investigadores. Pero fue en el Perú donde me inicié, justamente porque acá hice mi maestría, y en uno de los cursos, recuerdo que fue un seminario que hice, me topé, digamos, con el tema del comercio libre, que justamente era el tema que me interesaba, y yo había estudiado, evidentemente, como mi carrera lo había hecho en la Argentina, el tema de que el comercio libre había sido muy importante para el Río de la Plata. Y parece ser que en el caso del Perú no, y entonces eso fue justamente el tema que elegí de investigación para hacer mi primera tesis, con muchas vicisitudes, evidentemente, porque en esa época, estoy hablando del año 88, 1988, cuando estuve en el archivo, era una época muy difícil. No había mucha documentación, digamos, documentación sí, lo que no teníamos demasiados textos, porque no llegaban textos en esa época al Perú. Por supuesto que el archivo era fascinante, todo lo que uno podía encontrar, pero fue un poco complejo. Bueno, acá la tenemos Alicia, que ha sido mi asesora de tesis en mi primer trabajo, y yo estaba un poco complicada porque no sabía cómo abordarlo, ¿no? Así que con la ayuda de ella sí pude por lo menos tener una guía, ¿no? Y tomé el tema de un comerciante, es decir, primero quería ver varios, pero evidentemente era imposible. Y entonces me acuerdo que me sumergí prácticamente en el archivo todos los días, rigurosamente iba entre las 8 y las 2 de la tarde, porque dejaba a mis hijos en el colegio, me iba al archivo y a las 2 de la tarde salía, los recogía y volvía a mi casa. Y bueno, y así fue preparando, ¿no? Y fue mi primera experiencia con el Archivo de la Nación, que investigué fundamentalmente en esa época. El tema que me guiaba era más que nada el comercio y los comerciantes, pero el comercio es muy difícil, es decir, es un tema muy, muy, muy amplio, así que evidentemente lo tenía que yo acotar, y lo acoté a un comerciante, ¿no? Es decir, a tomar un ejemplo, un estudio de caso que me permitía ver cómo era que
digamos, cuáles eran sus estrategias, ¿no? Las que utilizaba prácticamente para poder comerciar, ¿no? Y además fue fantástico porque en realidad cuando elegí el tema, primero vi quiénes eran los priores y los cónsules, que de alguna manera, priores y cónsules del Consulado de Comercio de Lima, que de alguna manera eran los comerciantes más importantes. Y me encontré con que había un personaje que me llamó la atención por el título, ¿no? Conde de Premio Real. Premio Real, qué aparatoso, dije, ¿no? Premio Real. Entonces empecé a trabajarlo y se llamaba José Antonio de Lavalle y Cortés, pero claro, era Lavalle y Cortés. Y cuando voy a Buenos Aires, porque también busqué en los archivos de Buenos Aires, me encuentro con que, me acuerdo que, no, que fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires que encontré una enciclopedia, empecé a buscar y me encuentro con que era el tío del general Lavalle, o sea que yo decía, fantástico, me conecté con un personaje que está en el Perú, pero que tiene familiares en la Argentina. Igual, ¿no? O sea, era un poco mi propia historia, porque yo tenía mis familias allá, mis padres, mis hermanos, y entonces evidentemente me parecía que, y ahí entendí cómo evidentemente a veces uno no elige el tema, sino que el tema te elige, ¿no? Instintivamente, intuitivamente, no sé cómo es, pero el tema me eligió y así fue como comencé a investigar a este personaje que me resultó muy, muy interesante porque ya te digo, estaba conectado con también la historia argentina, ¿no? Y es así como me ingresé en esta investigación, ¿no? Ya después, cuando hice el doctorado, porque esa fue mi primera tesis, el doctorado lo hice en el Colegio de Michoacán y ya tenía que preparar otra tesis y esa tesis era comparativa, ¿no? Es decir, entre México y Perú. Es decir, a mí siempre me gustó mucho la historia comparada. Entonces, la primera busqué y comparé el caso argentino, el caso del Río de la Plata y el caso del Perú, ¿no? Y comparé ahí por cómo funcionó o cómo impactó el comercio libre en uno y otro lado. La segunda tesis fue México y Perú, ¿no? México y Perú, los dos grandes virreinatos, cómo funcionaron las élites mercantiles en un lado y en el otro de manera comparativa. Y también tuve el apoyo indiscutido de Alicia, que fue asesora. Yo tenía un asesor mexicano, pero como no conocían los temas en el caso del Perú, había que tener una asesora. Tuve dos, Margarita Guerra, que era la persona que veía más la cuestión política, y Alicia, con la que veía yo el tema eh, más económico. Entonces, por eso digo, comparé Perú primero con la Argentina y después con México, ¿no? Y así, sí, bueno, después de ahí seguí investigando diferentes temas, ¿no? Pero como digo, mi contacto son 33 años que he tenido contacto con el archivo y bueno, el año pasado fue prácticamente nulo y este año, ¿no? Todavía no he vuelto a, a, a tomar contacto con el archivo. Eso es. Un tema estupendo el de los comerciantes virreinales. Gracias, doctora Maceo. Seguidamente dejo con ustedes a Marina Zuluaga. Adelante, doctora. Bueno, igual que Cristina, quiero agradecer muchísimo esta iniciativa, que me parece fantástica, del archivo, de convocar a las personas que somos usuarios permanentes, ¿no? del archivo, los historiadores y otras personas que también lo utilizan, pero nosotros, nuestra manera de trabajar es siempre usando los archivos, y entonces qué mejor que hablar sobre ese tema que cotidianamente lo hablamos, pero no se reflexiona tanto acerca de ello, ¿no?
Entonces es una bonita manera de reflexionar sobre mi biografía, que siempre está muy ligada a los archivos, ¿no? Entonces, yo diría que mi primer contacto con los archivos fue antes incluso de conocerlos, porque yo soy de La Rioja, ¿no? De una región que está al norte de España, y yo estudiaba historia, ¿no? Pero a la hora de definir los 2 últimos años te tienes que elegir una especialidad, ¿no? Me gustaba mucho la historia medieval, pero me gustaba mucho la historia de América, la historia moderna. Entonces yo podía estudiar historia de América en Madrid, en Barcelona o en Sevilla. Pues con mis profesores que lo comentaban me dijeron, no, donde tienes que ir mejor es a Sevilla, porque ahí está el archivo, ¿no? Y los otros, digamos, especialistas que hay en Madrid y en Barcelona son muy buenos, pero digamos el archivo de Indias está en Sevilla, y entonces de alguna manera fue el archivo lo que hizo que yo viviera después más de 10 años y me asentara en mi vida en Sevilla, ¿no? Donde efectivamente hice ya mis estudios de Historia de América, que me fascinaban, pero igual que comenta Cristina, ya desde digamos, desde la universidad nos pedían ir al archivo y trabajar ahí nuestros propios temas, ¿no? Después de terminar, ¿no? Uno tiene que hacer su tesis de licenciatura. En ese momento las tesis de licenciatura no son como ahora. La tesis de licenciatura era antes no había en España en ese momento tesis de maestría, entonces era una tesis muy sólida, ¿no? La que te pedían, y yo la hice sobre los migrantes de España a América, ¿no? Y elegí como país México, la Nueva España, ¿no? Entonces, ese fue mi trabajo. Pero el archivo no solamente se convirtió en mi el lugar de trabajo de investigación, sino también en mi lugar de trabajo para mi manutención, ¿no? Porque durante los años en que yo estuve haciendo mi tesis, yo trabajaba en el archivo para diversos investigadores, ¿no? Primero para unos investigadores canadienses, luego para otros investigadores, otra investigadora también canadiense, que trabajaban sobre Guatemala, ¿no? Y yo sobre las encomenderos en Guatemala. Y pues tenía que fichar esos documentos. Y también hacía trabajos, ¿no? Para otros investigadores ya menos estables, vamos a llamarlo así. Entonces, mi vida estaba centrada en el archivo. El archivo era mi casa, ¿no? Era el lugar donde yo trabajaba, donde yo investigaba, donde yo socializaba, donde conocía a mis novios. Entonces todo giraba un poco en el archivo, ¿no? Toda mi vida estaba en el archivo, y para mí el archivo el archivo de Indias es como pues un lugar familiar, ¿no? Que tenía sus rutinas, ¿no? Se trabajaba por la mañana, nos levantábamos temprano para llegar y coger nuestros puestos favoritos. A media mañana estaba el café en el que digamos, que se alargaba, porque se trasladaba nuestra investigación a las conversaciones y conversatorios, así como los que estamos haciendo ahora, al café, mientras tomábamos el desayuno, mientras tomábamos la tostada, nos reíamos, hablábamos de nuestras investigaciones, de nuestros trabajos, y eso nos seguía nutriendo
¿no? Y formando mucho más, ¿no? Para mí, las primeras veces que fui al archivo fue como el descubrimiento de un mundo, o sea, fue el asombro por todos los mundos que se te descubren ahí, los posibles, y las sorpresas que te encontrabas, ¿no? O sea, era un, digamos, cuando te sumergías en los papeles, pues era como que estuvieras viendo la mejor película o leyendo el mejor libro, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia de archivos, que duró como los 10 primeros años, ¿no? Los 2 últimos de mi licenciatura y los siguientes, ¿no? De ahí, ¿no? Me fui a estudiar mi doctorado, me fui a México, así como Cristina. Lo que pasa es que yo, digamos, me trasladé a vivir a México, y allí me encontré con otros archivos y con otros temas. Bueno, no he llegado a contar mi tema de investigación, que era, ya les digo, sobre los migrantes a América. Después, cuando hablemos de las fuentes, tal vez me explayo un poquito más. Y allí fue el descubrimiento también de otros archivos, de otras maneras de trabajar, ¿no? En esa institución, el Colegio de México, donde los 2 primeros años eran cursos, pero en esos cursos siempre teníamos que hacer trabajos con todos los profesores en los archivos, ¿no? El archivo general de la Nación, que es como el archivo general de acá del Perú, y en otros archivos, ya para cuando empecé mi tesis de doctorado, que ya cambié de tema y ya fue la sociedad indígena la que me atrapó, pues fueron archivos regionales también, sobre el área que yo trabajaba, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Se congeló la imagen? Doctora Zuloaga, ¿me escucha? Se ha Bueno, congelado. parece que sí, se ha congelado, hay un problema técnico. En todo caso, me gustaría quedarme con una frase de la doctora Zuloaga. El archivo fue como el descubrimiento de un mundo, ¿no? Me parece genial, ¿no? El impacto que le cambia la vida a todos los investigadores a enfrentarse al archivo a la hora de conocerlo, abrir los documentos y enamorarse de ellos, definitivamente, ¿no? Es estupendo. Sí, gracias, doctora Zuloaga. A continuación... Nada. ¿Sí? Ya. A continuación dejo con ustedes a Alicia Polvarini. Adelante, doctora. Bueno, agradezco igual que mis colegas la invitación. Es la primera vez que entro en un Zoom que va a tener una repercusión peruana, porque supongo que acudirán a mirar nuestras trayectorias también, incluso los alumnos. Bueno, mi trayectoria es más larga, pero menos archivística. En Uruguay, donde obtuve mi primer título, digamos, no concurrí tanto al archivo como después concurriría con mi beca. Antes de terminar los cursos en Uruguay, recibí una beca para Texas, para estudios latinoamericanos. Por eso que venir al Perú no me resultó un cambio muy espectacular, podríamos decir. Me resultó un cambio notable con respecto a mi país, con respecto a la sociedad, los requisitos académicos, etcétera, del Uruguay. Pero desde Texas vi un panorama general. Por primera vez me di cuenta de lo que era América Latina. Y por supuesto mis trabajos empezaron a ser comparativos, de historia comparativa. Ahí descubrí, por ejemplo, lo importante de estudiar las sociedades de fin de siglo. Y por lo tanto ya estaba en preparación no solamente la tesis de maestría, sino la tesis doctoral. Porque efectivamente
terminé en Perú una tesis sobre el tránsito entre 2 siglos de el régimen porfirista y la oligarquía, y el régimen oligárquico, o el régimen, digamos, de esa generación tan importante a partir de 1870. O sea, mis estudios fueron sobre todo contemporáneos, siglo XIX y XX, en historia comparada, y con estas dos grandes potencias que son hasta actualmente México y Perú. Además, otro factor también me llevó de los estudios de las civilizaciones antiguas, fascinantes también por la situación del Perú y sus culturas y sus sistemas, digamos así, económicos, políticos y sociales indígenas en comparación con México. Bueno, el asunto es que a través de la biblioteca de la Universidad de Texas, me contactaron directamente con el Congreso. Y en el Congreso encontré las fuentes para el estudio de México, relaciones exteriores, por supuesto, relaciones interamericanas, México y Perú. Además, increíblemente, tiene un excelente material para ver también la competencia, podríamos decir así, entre las relaciones británicas y americanas y las relaciones norteamericanas con Latinoamérica. O sea, el panorama era amplísimo y tuve que recortar mucha información hasta lograr el estudio socioeconómico de este fin de siglo en 2 países. Bueno, este fue un proyecto de tesis de maestría en Estados Unidos que no se completó por no problemas, sino necesidades familiares. Yo tenía que regresar al Uruguay para terminar mi carrera, ver a mi familia, que además mis padres fueron a Estados Unidos a recorrer un poco Estados Unidos, y yo, por supuesto, me plegué a ellos y no terminé mi tesis. La planteé, me dieron la autorización, pero no la hice. No la terminé, tenía todos los materiales. Entonces, volví al Uruguay, terminé mi carrera en Uruguay, y en el camino conocí a mi esposo. Entonces, conociendo a mi esposo, digamos, entramos en una relación amical primero, luego más seria, me propuso matrimonio y me vine al Perú casada. En este acceso, esta llegada, diríamos, hacia el Perú, me dio la visión de cerca de este país, fascinante además, en todas sus etapas y en todas sus culturas, pero seguí con una admiración increíble por la arqueología peruana y por los estudios antropológicos. Sin embargo, mi vocación siguió siendo economía e historia, podríamos decir, no tanto historia económica, sino historia de las políticas económicas. Me interesó muchísimo las ideologías, en fin, un estudio que seguía siendo el estudio de comparación entre México y Perú. De todas formas, esa fue mi tesis doctoral en el Perú. El Perú del fines del siglo XIX y la era porfirista, o sea, la sociedad peruana entre 1870 y 1890-2000. 1900. Entonces, bueno, eso fue. Luego entré a la docencia, espacié un poco acudir al archivo histórico y encontré un poco la razón de los nuevos temas.
me interesó mucho la historia agraria y por lo tanto empecé a mirar alrededor mío y vi un tema que podía ser y fue fascinante. El Perú, por supuesto, creador del aguardiente más fino de América, que es el pisco, sin embargo no tenía denominación de origen. Entonces, ¿por qué el Perú no tiene denominación de origen de su bebida? Y sobre todo porque esa bebida era producida casi industrialmente por las haciendas de la costa, ¿no? Sobre todo. Con una dependencia muy fuerte de la producción de vinos, por supuesto, y un trabajo que se relata, trabajo interno de las haciendas, se relata en las grandes temas y en las grandes notas y en los grandes archivos de las haciendas jesuitas. Entonces, historia rural, asunto del aguardiente como una creación original y antigua del Perú. Se ha visto que en 1600 y tantos, el doctor Huertas detectó el primer testamento de un personaje que le llamaban el griego, porque efectivamente era un inmigrante griego, y tenía las vasijas y tenía las tierras cultivadas, las cepas, etcétera, etcétera, y se las legaba a sus hijos. Siglo XVII. Yo trabajé siglo XVIII y XIX. El archivo, no pude llegar al archivo agrario porque además no me iba a resultar útil, porque el archivo agrario ha sido reunido, ha sido trabajado a partir de documentos del siglo XX, o sea, de plena revolución de las Fuerzas Armadas, o sea, plena revolución que procedió a la expropiación y a la anotación, por supuesto, de todos los objetos, maquinaria, tierras, etcétera, que pasaban a poder del Estado. Doctora Alicia, muchas gracias. Ya. Gracias. Justamente sobre el tema de historia del archivo agrario, nosotros en la Dirección de Archivo Histórico realizamos una exposición en el Ministerio de Cultura hace unos 3 años más o menos, donde expusimos el caso de diversas haciendas, ¿no? Del norte, del centro, del sur del país, de la costa, de la sierra, ¿no? Y mostramos un poco el proceso histórico, ¿no? de la historia agraria en el Perú desde el siglo XVI, ¿no? Apasionante realmente. Bueno, pasamos al segundo bloque. Ahora vamos a preguntarles a ustedes qué archivos y fondos han consultado principalmente en sus investigaciones, aunque han mencionado algo de eso en la primera parte, ¿no? Ahora ya es el momento de explayar justamente sobre ese punto, y les recuerdo que pueden intervenir, ¿no? No vamos a hacer intervenciones aisladas como ha sido en la primera parte, ¿no? Podríamos de repente comenzar con la doctora Cristina, pero siéntanse libres de intervenir. Bueno, muy bien. El trabajo sobre los comerciantes, así como cada una, como hemos estado conversando, se enamora de su tema, ¿no? Y el comercio, trabajar a los comerciantes es, digamos, sumergirse en los notarios, y empieza uno a conocer no solamente lo que compra, lo que vende, cuáles son sus casas, cómo, cuando se muere, cuánto dinero deja, ¿no? Porque evidentemente los estudios de caso son a través de los notarios. Y entonces eso sí me ha llevado a ver distintos archivos, así como dije antes, en el archivo de Buenos Aires, cada vez que iba, porque como ahí tenía mi familia, siempre
pasaba para ver qué cosas podía encontrar. También, por supuesto, el archivo de India, ¿no? Como Marina. Evidentemente, cuando Marina comentaba las reuniones, me acuerdo que sí, nos esperábamos las 10 de la mañana, 10, 10 y media, para salir a tomar el famoso cafecito o el lonchecito, o lo que sea, justamente para poder dialogar. Y es fantástico porque además las relaciones que uno hace y cómo conoce un montón de otros investigadores. El archivo, bueno, en Madrid también estuve, y en Chile. Como tomé luego, aparte de trabajar los notarios, me interesó ver a partir del mismo origen, ¿no? De José Antonio de la Valle, o sea, que tenía un barco y empecé a meterme en todo lo que es aduanas. Bueno, Jorge conoce muy bien porque he tomado contactos con él. Jorge Ortiz me conoce desde esa época, y es fantástico también porque uno ahí ve las embarcaciones que vienen y las mercancías que traen, y fue un trabajo que, bueno, yo creo que más de 20 años trabajando esa fuente, y entonces eso, trabajando los comerciantes, trabajando esa fuente, me llevó a que en algún momento también, a través de una beca que saqué en la, Universidad Católica, pude estar un tiempo en el archivo de Santiago, en donde justamente buscaba las conexiones con los comerciantes que estaban acá. Entonces, un poco yo me vinculé a esos tres puertos, ¿no? Santiago, Lima y Buenos Aires. Y pude ver todo este tipo de cosas, ¿no? A través de... y también, bueno, como alguna vez nos hemos cruzado, yo no me acuerdo, pero Marina me dice que sí, que nos hemos cruzado en el archivo. Y yo he visto en algún momento también el archivo arzobispal, no solamente el archivo de acá, ¿no? No solamente el archivo de Lima. Y además acá el tema es que son dos archivos, ¿no? O sea, el archivo colonial, que ahora está ahí en el edificio del Correo, pero el archivo republicano. Entonces, como yo trabajo el periodo intermedio entre fines de un periodo y comienzo del otro, es cuestión de ver en qué momento, o sea, es complejo, ¿no? Porque justamente te impide, bueno, no tienes todo en el mismo tiempo, ¿no? Y no sé si puedo contar alguna anécdota, porque realmente, que quizás esto también les pueda servir a los alumnos, porque recuerdo que cuando inicié la investigación, el archivo era un solo edificio, como dije, en República, y quería trabajar los comerciantes. Entonces, la gente siempre me ha ayudado muchísimo, eso es fantástico, ¿no? Los empleados del archivo siempre me han ayudado. Entonces, yo buscaba por el consulado, y decía, pero el consulado es muy grande. Entonces, yo sentía que no tenía la menor idea cuál podía ser el hilo conductor para poder hacer un trabajo de investigación, hasta que decidí tomar un comerciante, ¿no? Pero al principio estaba totalmente perdida, porque no sabía cómo, eh, incluso, digo más, incluso cuando trabajé al comerciante, todo lo que encontraba en notarios, peiné todos los notarios en el periodo que trabajaba. Entonces, todos los documentos que encontraba, yo los registraba. Y en esa época no teníamos computadora, ni teníamos tampoco una laptop. Era todo a mano y en fichas. O sea, estamos hablando de 30 años atrás. Y yo decía, yo no tengo la menor idea para qué me va a servir esto, pero lo seguía escribiendo. Y obviamente después me sirvió, pero lo que quiero decir es que a veces uno no puede visualizar todo, ¿no? La idea de lo que quiere hacer, y luego con las fichas uno va armando como debe ser. Y ahí, bueno,
¿Tú te acuerdas, Alicia, las horas que a veces iba a su oficina y estábamos 5 horas conversando? Era fascinante, ¿no? Porque hablábamos de lo que nos interesaba, pero pasábamos horas hablando sobre el tema, ¿no? Y bueno, me imagino que a Marina le debe haber pasado lo mismo, ¿no? Con sus investigaciones aquí, Sí, ¿no? y lo que cuentas de que no solamente vas a tu tema, muchas veces, yo por lo menos soy muy curiosa y todo me emociona, entonces voy a ver mi tema, pero a la vez veo todo lo que está alrededor, ¿no? Y eso muchas veces me ha servido porque el contexto en el que se producen los acontecimientos luego es muy importante para entenderlo. Y luego además porque uno va cambiando de intereses, ¿no? Y entonces lo que has visto lo recuerdas, Sí. más o menos sabes dónde está y lo puedes volver a recuperar, ¿no? Yo, digamos, de los archivos, he trabajado, para mi tesis primera, trabajé una serie, ¿no? Se llama Documentaciones de bienes de difuntos y se trataba de los bienes que habían dejado los migrantes españoles a América, que habían dejado a intestato o que se habían muerto y no habían dejado herederos en América. Entonces, bueno, ahí había muchos documentos, ¿no? Particularmente te podías encontrar con documentos clásicos, por ejemplo, testamentos, inventarios de bienes, que son riquísimos, que te permiten hacerte muy bien a la idea de la vida que tenían estos migrantes, ¿no? Yo me topé claro, con que ese mito de que la mayor parte de los migrantes a América, yo trabajé el siglo XVI, se enriquecieron todos, no era cierto, ¿no? La mayor parte de los emigrantes que llegaron a América no se enriquecieron. También encontré algunos que sí, que eran inmensamente ricos, pero en su mayoría no lo eran, ¿no? Entonces, te dabas cuenta en esa documentación, por ejemplo, de las raíces que habían echado en aquella tierra, en sus mandas testamentarias, cómo su identidad estaba un poco dividida entre, en este caso yo trabajaba en Nueva España, entre las ciudades o Nueva España y el lugar que habían dejado en España. En fin, esa documentación era muy rica y era una serie, ¿no? Entonces te permitía hacer como un tipo de trabajo muy, digamos, limitado a una serie de cuestiones, pero muy completo porque la serie era muy grande. Sin Marina, embargo, las documentaciones... disculpa, estaba escuchándote y pensaba que, bueno, a ti también la relación, ¿no? Justamente tú haces la transferencia de España a México y estás trabajando a los migrantes españoles en México. O sea que también tienes una relación con por lo menos Mi en ese... propia biografía, Claro, claro. claro, Pues claro. yo luego me fui a México a vivir y allí viví 4 años maravillosos y donde aprendí muchísimo y donde también visité otros archivos, pero enfocada ya más bien al tema de la sociedad indígena, que ha sido el tema en el que me he mantenido hasta hoy, ¿no? Y bueno, allí inicié una tesis de doctorado sobre la organización política de la población indígena en un área, en Michoacán, que justamente luego Cristina conoció muy bien. Y fue una tesis que no terminé justamente porque pues la vida, y me he dado cuenta por lo que han contado tanto Alicia como Cristina como yo, que las tres hemos venido porque nuestros esposos finalmente radicaron acá, ¿no? Yo conocí a mi esposo en México, haciendo los dos el doctorado, y entonces me vine a vivir al Perú, y en el Perú también cambié el tema de investigación de mi tesis al mismo tema de la organización, pero en otro escenario, que es el área
de Huaylas, ¿no? El Callejón de Huaylas, donde trabajé justamente los líderes políticos a nivel local y regional, cómo se mantuvieron durante la transición del mundo incaico al mundo hispano y cómo fueron fundamentales en esa transición, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me ha sido de muchísima utilidad una documentación maravillosa que han sido los juicios de residencia. De residencia de los corregidores, donde se hacía referencia justamente a una multitud de temas que tienen que ver con esta organización política y ahí yo pude, por ejemplo, ubicar cuáles eran estas organizaciones políticas fundamentales que, según mi investigación, se denominaban guarangas en esta área del norte, del área norcentral del Perú, ¿no? Entonces, esa documentación ha sido para mí fantástica, junto con esa documentación está en el AGN, pero para mí documentación así vital para ese mismo trabajo la he encontrado también en el archivo arzobispal, en algunas series, ¿no? De curatos, de doctrinas, de juicios, ¿no? Pleitos entre los indios y los corregidores y los curacas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son documentos muy ricos en su contenido que permiten, ya que yo trabajo el siglo XVI tiene muy poca documentación, siglo XVI, inicios del XVII, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, así como para la primera tesis yo tenía una serie documental, ¿no? Año por año, y que era muy rica, para este tema que tenía, todo eran documentos muy fragmentarios que uno tiene que unir como si fuera un puzzle o un mosaico, ¿no? Que tienes que ir armando, ¿no? Entonces necesitas ubicar una gran cantidad de documentación de aquí y de allá, y entonces vas encontrando a tus personajes en unos, en otros documentos, firmando aquí, en fin, es un trabajo pues maravilloso, ¿no? Que te permite imaginar, ¿no? Un mundo que por un lado ya se perdió, era otro mundo, pero que por otro lado también uno puede encontrar muchas enseñanzas o muchas similitudes, en cierto sentido, aunque nos parezca mentira, con cómo funcionan las cosas ahora. Digamos que el nivel del poder local ha sido esencial en cualquier conjunto político mayor en el siglo XVI y en el siglo XXI. Entonces, digamos que es algo que para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Quiero seguir. Alicia nos puede contar también algunas de sus inmersiones. El pisco, que es tan interesante. Los trajines, estoy admirada de nuestro trío, ¿no? cómo realmente estamos barriendo con toda la historia, desde la encomienda hasta el siglo XX. Pero interesantísimo. El asunto es que mi relación con Cristina ha sido tan inspiradora, en el sentido de ver su persistencia. Busca nombres, busca navíos, busca cargas, busca puertos. Yo la oía y me admiraba. ¿Cómo puede recoger tantos datos, tanta información en tan poco tiempo? Yo tardé muchísimo en conseguir información de 20 haciendas, 30 haciendas técnicas,
extensiones, ventas, y realmente caí en lo mismo que Cristina. Después de analizar las técnicas agrarias, los propietarios, las ventas, las compras de tierra, los cultivos, tuve que recurrir para ver el contacto interregional, para ver la importancia de esta bebida y de esta industria rural, ir a los comerciantes entre la costa, entre las digamos, haciendas costeñas, sobre todo en la región de Ica y Moquegua, hasta el Alto Perú. Me di cuenta de la importancia del transporte, la importancia de la llegada a las ciudades, a las minas que estaban en el camino, descubriendo el universo de contactos culturales, económicos y sociales. O sea, que unían, sin darnos cuenta, unían la costa con el Alto Perú. Bueno, para hacérselo breve, yo fui una asesora a medio tiempo. En realidad Cristina hizo todo el trabajo. Pues, Yo solamente ingresé ya cuando estaba prácticamente armado a corregir pequeñas cosas, a hacer algunas preguntas y nada más. En realidad ella hizo todo el esfuerzo y todo el trabajo. Me gustó muchísimo asesorarla, aprendí muchísimo del misterio de los mercaderes, y me sirvió también como un impulso para hacer el trabajo comercio interno del siglo XVIII. Ahora, respecto a las ayudas en el archivo, maravillosa la ayuda, maravillosa la constancia de todos los técnicos y los historiadores del archivo, los empleados del archivo. Aún el más reciente, el más joven, tenía un conocimiento importante de lo que no. Y sus consejos eran realmente importantísimos. Los recursos a que acudimos fueron, por supuesto, notarios. Por supuesto, los propietarios estaban en las notarías. Pero viste ¿Perdón? esa aduana para hacer todo ese mapa y Claro. a lo largo de, viste, aduanas internas, ¿no? Aduanas internas, y había que ver las cantidades que se cobraban por alcabalas, ¿no? ¿Ves? El estudio de las alcabalas es otro punto que me interesó muchísimo. Ahora, yo encontré que, si bien, como dice Marina, estaba muy dispersa la información de los siglos XVI y XVII para muchos temas, yo encuentro un corte de la información económica en los archivos hacia 1820-21. Claro. Un corte que realmente me espantó, porque digo, ¿cómo continúo acá, no? Exacto. Qué dificultades. Por eso me imaginé poder continuar con el archivo agrario y ya pleno siglo XX, 1968, 72 en adelante, pero tampoco pude conseguir un ingreso real a ese archivo. Estaba siempre en catalogación, cambiando de sitio, pero ahora dicen que está muy bien. Ahora podremos volver entonces ¿Pero dónde está el archivo a agrario? buscar el archivo agrario. Y estuvo mucho tiempo en el sótano del Palacio de Justicia. ¿Y ahora dónde Mucho está? tiempo. Y ahora está en catalogación de nuevo en el archivo histórico. Eso es lo que me han dicho. Tendría algo que comentar ahí. El archivo histórico sigue estando depositado en los sótanos del Palacio de Justicia. Se ha trabajado organizando la documentación, haciendo la descripción
¿no? Y por lo que tengo entendido va a comenzar a ser digitalizado, ¿no? Fantástico. Sí, y está al servicio del público, estuvo cerrado por regiones, ¿no? Y se han ido abriendo, ¿no? También por regiones, y está a disposición del público. Yo, quisiera, retomando un poco lo de los archivos, aquí solamente hemos hablado de archivos más o menos nacionales, ¿no? El de India, los que están en las ciudades, pero también en mi experiencia, por ejemplo, tanto en España como en México, como aquí en el Perú, he trabajado archivos regionales y locales, ¿no? Y esos archivos me parece que guardan una riqueza muy grande, sobre todo para el tipo de investigación, por ejemplo, que yo hago, que es una investigación más, vamos a llamarla de detalle a nivel local, ¿no? Entonces, realmente los archivos tanto eclesiásticos como los archivos de las municipalidades han sido una fuente de inmensa riqueza para mí. O sea, yo he trabajado en el archivo en los archivos de algunos pueblos de Sevilla, ¿no? Y luego en México trabajé en el archivo departamental, vamos a llamarlo así, de Pátzcuaro, y en el archivo parroquial de Pátzcuaro, que, bueno, pues que guarda inmensos tesoros y además en Michoacán, efectivamente, y te obliga, además, yo tuve que vivir allá, primero un tiempo en Morelia, ¿no? Que también visité el archivo de la ciudad de Morelia, que en la época colonial se llamaba Valladolid de Michoacán, y después a vivir en Pátzcuaro, con lo cual el investigador trabaja los archivos locales, pero además como que se imbuye un poco de la cultura local, ¿no? Que además en el caso de Michoacán guardan mucho sus tradiciones desde el siglo XVI, porque han tenido como una continuidad desde los pueblos allá, los creó Vasco de Quiroga, y entonces hay toda una memoria muy fuerte de esa fundación y se guarda mucho del patrimonio, pero el patrimonio documental también. Entonces los archivos realmente en México en ese sentido son muy cuidados, el patrimonio es muy, muy respetado, tanto desde el Estado como desde los niveles regionales y locales, ¿no? Acá en el Perú me ha tocado trabajar en el archivo regional de Huaraz, ¿no? Un archivo muy, muy rico, no tanto para el siglo XVI, lamentablemente, como para otros siglos, y digamos que son archivos que tienen una documentación muy rica en el sentido, como les digo, de los detalles más locales, ¿no? Entonces, me parece importante rescatar eso y todas las iniciativas que se hagan en pos de rescatar toda la documentación que se están haciendo y cuidarla, ¿no? Porque no solamente rescatarla, sino mantenerla y cuidarla y ponerla a disposición también de los usuarios, ¿no? En todas las partes, en todos los archivos, como decía Alicia, ciertamente te encuentras con personas que aman los documentos. Unos muy profesionales, ¿no? Que han trabajado, que han estudiado, otros a lo mejor no tanto. Ahora ya cada vez más hay más profesionalización, pero en todos se encuentra una vocación del servicio y sobre todo de la conciencia de la importancia de que se están resguardando vestigios, ¿no? Del pasado fundamentales para conocernos, ¿no? Para conocernos mejor y para conocer nuestras raíces mucho mejor. Entonces,
Sí, un homenaje desde acá a todas y a todos los archiveros, archiveras y todo el personal que está trabajando que trabaja en los archivos. Bueno, yo no quiero mencionar nombres porque seguro que me voy a dejar a alguien y realmente yo me siento muy afortunada con esto. Le contaba justamente, y con esto acabo, ¿no?, que hace poco, el año pasado, tuve la fortuna, que además con Cristina estuvimos en un congreso en Sevilla, y fui a recoger a un amigo al Archivo de Indias, y estando abajo me topé con unos bedeles, famosos bedeles que se les llama en España a las personas que te entregan los documentos o entregaban los documentos en ese momento. Y entonces, digamos que de pronto me encontré con un bedel que salía en ese momento de su turno y que me saludó, que me reconoció y que yo lo reconocí de aquel muchacho joven que era en aquel momento, ¿no? Estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Y bueno, me emocionó enormemente ese reencuentro, ¿no? Porque era una persona de mi vida cotidiana durante años, que me lo topé de nuevo después y me reconoció, ¿no? Fue muy emocionante. De la época que habías trabajado en el archivo de Sevilla, qué bueno. Exactamente, hace 30 años, ¿no? Entonces sí, fue algo muy emocionante, ¿no? Y estoy deseando de volver a algunos, algunos archivos, ¿no? Para ver también a la gente que trabaja ahí, ¿no? Muchas gracias. Ahora, con Carlos, nosotros, con tu marido, hemos también visto archivos en Cajamarca, en Trujillo, y en este último tiempo teníamos que ir a Cusco, pero se nos aguó todo. No sé si están trabajando los archivos de provincia en la actualidad, porque el año pasado estaban cerrados. Y ahora no sé. No sé en este momento, ¿Ah? No sé en este momento si están atendiendo. Efectivamente, el año pasado estuvieron cerrados. Sí, sí. No sé. Bueno, esperemos que esto se supere y podamos nuevamente ir a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que son los archivos. Sí, de trabajo, y también para mí en algunos momentos es como una terapia. Total. O sea, terapia psicológica, diría, momentos que yo he estado como un poco depre, ¿no? Ahí te metes en tu mundo. A mí me pasó, entre 8 y 2, todo al comienzo, que era tan difícil la situación, yo estaba metida además el recinto. A mí me encanta trabajar en silencio, y el archivo te permite trabajar en silencio. Así que muy diferente a los jóvenes que se van con sus auriculares y escriben, y yo no sé cómo hacen, ¿no? Pero son otra generación. Son multifacéticos. El olor de los documentos también se extraña, ¿no? El olor, el tacto, aunque ahora no los podemos tocar mucho con los dedos, ¿no? Pero es toda una sensación, ¿no? Como un ritual de sacar, deshacer la cinta del documento y abrirlo, ¿no? Es como que te entras a un mundo que te puede deparar muchas sorpresas, ¿no? Y la gran alegría, ¿no?, que tiene uno cuando descubre algo sustancial para su tesis o para su trabajo, o un documento que te impresiona y que te gusta, es de verdad que son las alegrías del investigador, ¿no? Que de alguna manera recompensan el esfuerzo, ¿no? También enorme, que es ir desentrañando, ¿no? Letra a letra, a veces con dificultad, algunos escritos, ¿no? Que la paleografía de algún momento se puede poner un poco dura, ¿no? Pero igual, ¿no? Es de verdad una sensación tan maravillosa que yo se la recomiendo a todo el mundo, ¿no?
Ok, doctora, gracias. Sí, realmente ha sido muy interesante escuchar, compartir con ustedes sus experiencias vitales de investigación, ¿no? Y conocer algo más sobre sus carreras como historiadoras y peruanistas, ¿no? A nombre del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe de la AGN, agradecemos la participación de nuestras invitadas y la de todo el público que se conectó a la transmisión desde distintas partes del Perú y el extranjero. Gracias por los afectuosos saludos a nuestras expositoras, igualmente al personal del Archivo Regional de Lambayeque por sus saludos, así como a nuestros seguidores en México y Colombia. Los invitamos al siguiente episodio del Archivo Illón, el viernes 12 de noviembre a las 7 de la noche, que contará con la participación de destacados músicos e investigadores. Les recomendamos revisar el Facebook y la web de la AGN para informarse más sobre los eventos que se tienen programados con el fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos los peruanos. Buenas noches. Muchas gracias, gracias a Rebeca, muchas gracias al archivo, gracias por todo lo que han hecho. Muy bonito. Muy Muchas agradecida. Muchísimas Muy gracias, de agradecida verdad. por esta posibilidad de comunicar nuestras experiencias.